Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí en esta sesión de contribuciones de charlas. Ahora tenemos el gusto de escuchar a Solmar Varela, que es profesora en la Universidad Central de Venezuela y no sé si también seas profesora en la TU de Dresden, Sí, en, estaba compartiendo los 12. en ambos. Ok. ¿Y ahorita en dónde te encuentras, por curiosidad? En Alemania, en Dresden. Ah, muy bien, estamos Sí, muy cerca. sí. Bueno, entonces, pues el espacio es todo tuyo. Tienes 30 minutos y pues vemos preguntas y demás. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Miroslava, y felicidades por la organización del evento. Creo que estos espacios siempre son importantes para todos, para que compartamos nuestras experiencias, los trabajos que estamos haciendo y quizás conseguir colaboraciones. Y bueno, yo hoy quería hablarles un poco del trabajo que del trabajo de investigación en el cual yo estoy colaborando con el Chair de Material Science and Nanotechnology aquí en Alemania y también como parte de mi trabajo que ahora tengo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Entonces hoy les quiero hablar sobre el futuro de la espintrónica orgánica molecular, específicamente de un efecto que fue descubierto hace como unos 25 años, el efecto CIS, y lo que quiero es como darles una perspectiva de cómo pudiésemos nosotros cambiar todo lo que tiene que ver con los dispositivos tecnológicos en un futuro, haciendo sustituciones de ciertos componentes con moléculas orgánicas debido a el descubrimiento de nuevos efectos de los cuales pudiésemos beneficiar. ¿No? Entonces, bueno, este es un poquito del sitio donde me encuentro ahora y este es el grupo con el que estuve trabajando. Y bueno, para comenzar, vamos a hablar primero de el spin sin definir, sin hacer unas definiciones muy formales. Podemos decir o sabemos que el descubrimiento del spin básicamente revolucionó todo lo que tiene que ver con ciencia de materiales porque nos permitió entender las propiedades magnéticas de los materiales. Y el spin, que es un grado de libertad adicional del electrón, tiene asociada una interacción que es la interacción spin-órbita, y esta interacción es la responsable de que básicamente el spin electrónico sea afectado por el estado orbital, ¿no? Entonces, eh, básicamente toda la espintrónica es una nueva área que está enfocada en explotar este grado de libertad electrónico. ¿Sí? Entonces, la espintrónica sería como el área en donde el spin electrónico es en general usado para transferir información y realizar cálculos de tipo cómputo. Normalmente, cuando nosotros hablamos de un dispositivo espintrónico, estamos hablando de un dispositivo que está hecho principalmente de materiales orgánicos, de materiales, disculpen, inorgánicos, como semiconductores o algunos óxidos. Y la razón es porque si vemos los átomos que conforman estos materiales, en la tabla periódica tienen asociada una interacción spin-órbita muy fuerte, ¿no? Entonces, esa sería como la base de la espintrónica. Tenemos materiales que forman los dispositivos espintrónicos y que tienen spin-órbita grande, porque eso permitiría que nosotros podamos alterar ese grado de libertad con mayor facilidad. Ahora, no es usual que en estos dispositivos se utilicen las moléculas orgánicas, porque las moléculas orgánicas están principalmente hechas de átomos livianos como carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, más allá quizás algún sustituto, pero eso implica que estas moléculas tienen una interacción spin-órbita muy baja asociada. Entonces, básicamente no harían nada en estos dispositivos, ¿no? Sin embargo, si pudiésemos usar las moléculas orgánicas para hacer espintrónica, ganaríamos en flexibilidad, fácil producción, compatibilidad con sistemas biológicos y bajo costo porque son muy, muy económicas de sintetizar en principio o de obtener. Ahora, resulta que el efecto del que les quiero hablar básicamente es un efecto que se descubrió en el cual se muestra que sí es posible utilizar moléculas orgánicas para generar bits en un computador, es decir, que
este efecto o el descubrimiento de este efecto demostró que es posible que las moléculas orgánicas interactúen vía spin o vía una interacción spin-orbit asociada a estas estructuras. ¿Y cómo es posible? Porque les acabo de decir entonces que estos átomos, estas moléculas están hechas de átomos con un bajo spin-orbit coupling o una baja interacción spin-órbita. Entonces, ¿cómo es posible que ahora puedan interactuar con el spin electrónico? ¿Mm? Entonces, ese descubrimiento, ese efecto, esa capacidad que tienen las moléculas de interactuar de esta manera, se le llamó el efecto de selectividad de spin Kittel inducida. Fue descubierto en 1999, fue reportado su descubrimiento en 1999. Implica que hay una especie de moléculas orgánicas específicas que pueden, en procesos de transmisión y transferencia electrónica, favorecer la transmisión de una componente de spin versus la otra. Y ahorita les hablo un poquito de los experimentos porque es importante entender los experimentos para entender cómo sería la teoría detrás de ellos, para finalmente encontrar una explicación de qué es lo que está ocurriendo relacionado con este efecto, ¿no? Entonces, esas moléculas principalmente son las moléculas quirales, ¿sí? Las moléculas quirales son las que en química se conocen pues, como aquellas moléculas que tienen una simetría de inversión rota o aquellas moléculas cuya imagen especular no es superponible. Las moléculas orgánicas, hay muchas que son quirales, por ejemplo, el ADN, muchos aminoácidos, son moléculas que son quirales y normalmente las encontramos en la naturaleza en una sola de las configuraciones, ¿sí? Que es como una privilegiada. Entonces se demostró que si nosotros agarramos una de estas moléculas y hacemos transferencia electrónica, por ejemplo, le hacemos pasar corriente, entonces ellas pueden permitir el paso de una componente de spin versus el otro. Esto se ha medido en muchísimos tipos de materiales quirales, ahora no solamente orgánicos, materiales orgánicos, sino por ejemplo cristales quirales y en materiales inorgánicos quirales, por lo que se supone que este efecto, el efecto cis, es un efecto que está relacionado a la quiralidad de la estructura, a la ruptura de la simetría de inversión espacial. Entonces, el descubrimiento, ¿por qué fue importante y por qué es importante ahora entenderlo? Bueno, primero porque puede revolucionar toda la espintrónica. Podemos sustituir los materiales ferromagnéticos por moléculas orgánicas que además pueden polarizar una corriente de spin a temperatura ambiente y con unas polarizaciones que superan en decenas las polarizaciones que se observan en los materiales ferromagnéticos. O sea que básicamente tenemos unas estructuras que son increíblemente con optimizadoras de la polarización de spin o de la interacción spin-orbit. Y, por supuesto, necesitamos entender por qué estas moléculas son capaces de hacer esto. No hay una teoría asociada al efecto cis, por lo menos no una teoría completa, una teoría convincente. No hay nada escrito en libros si buscamos de por qué estas moléculas orgánicas podrían hacer ese efecto, y ese es parte del trabajo que hemos estado haciendo a nivel teórico de encontrar o escribir una teoría para explicar los efectos de spin órbita asociados a moléculas quirales. Les muestro algunos de los experimentos. Por ejemplo, se ha medido el efecto en fotoemisión, en el que básicamente ustedes agarran moléculas quirales, las colocan en un sustrato y por efecto fotoeléctrico hacen pasar electrones a través de la estructura y se observa que esas estructuras pueden polarizar el spin independientemente de cómo sea la polarización de la luz inicial que arranca los electrones en el sistema. También se ha medido en experimentos de transporte, en el cual tenemos principalmente un sustrato, en el le colocamos una molécula orgánica, ¿ok? Y tenemos un proceso en el básicamente tenemos dos puntas o dos contactos y hacemos pasar una corriente. Esta corriente puede estar polarizada, los electrones que conforman la corriente pueden tener su spin polarizado en la dirección de movimiento de los electrones o en la dirección contraria, eso es lo que llama helicidad, y se observa que
si los electrones inciden con un spin versus el otro, entonces hay una asimetría, o sea, es más fácil para una corriente polarizada con el spin en una dirección versus la otra pasar a través de la molécula, por lo tanto, eso también está asociado al efecto cis. También se ha encontrado o observado el efecto en transporte haciendo deformaciones estructurales de las estructuras moleculares utilizadas, y esto un poco con el fin de entender cómo la estructura afecta esa polarización o esa selectividad de spin que muestran las corrientes o los fotoelectrones en estos experimentos, ¿no? Entonces, otra vez pueden agarrar un sustrato, colocarle moléculas, y en el caso de este experimento específico, se coloca una monocapa, pues, que son muchas moléculas formando una pequeña capa sobre un sustrato, y con una punta de AFM se puede ir midiendo cómo es la corriente como una función de la diferencia de potencial en los extremos de estas estructuras. Y también hay una libertad de que podamos ejercer presión con la punta para cambiar o, la estructura de la molécula. Podemos comprimirla, podemos expandirla y observar cómo eso afecta la polarización también. Entonces, este experimento fue en su momento muy importante debido a que mostró que la polarización que muestran estas moléculas es una polarización que puede modularse o controlarse por cambios estructurales. Por lo tanto, la parte mecánica de las moléculas debe ser importante para observar el efecto y para optimizarlo y para poder controlarlo, que al final sería lo que queremos hacer para poder usarlos luego en la construcción de dispositivos espintrónicos. Y uno de mis experimentos favoritos relativos con el efecto cis salió el año pasado, hace poquito. El primer experimento del efecto cis fue en 1999, y apenas en el 2023 fue que se pudo observar el efecto en una molécula aislada, porque en los otros experimentos de los cuales le acabo de hablar, normalmente siempre tenemos un sustrato en el que se colocan las moléculas, y también podemos tener los contactos, que son los que inyectan los electrones. Entonces había toda una discusión alrededor de los experimentos que se estaban haciendo, este, que decían que quizás el efecto no era un efecto relacionado con la molécula, sino que era un efecto del sustrato, porque el sustrato es oro o porque el sustrato es níquel, y el oro y el níquel son materiales que tienen altos spin órbitas. Entonces estaban diciendo, mira, ahí la molécula no está haciendo nada, el efecto es un efecto de los contactos. Pero por primera vez el año pasado se logró medir, se logró observar el efecto cis en una molécula aislada, en una molécula que no tiene contactos, sino que simplemente se hace un experimento de transferencia electrónica donde se tiene un puente quiral que es dado por la molécula, y se genera una transferencia electrónica desde un donante a un aceptor, generando la transferencia por un pulso láser, y se observó el efecto cis. Esto quitó todo problema alrededor, y justamente a partir de este experimento es que decimos, ok, hay un efecto que está netamente asociado a la estructura quiral de la molécula, que puede ser usado para modificar el spin electrónico, y por lo tanto puede ser usado para sustituir componentes en los dispositivos electrónicos, componentes inorgánicos, por estas moléculas. Básicamente, lo que podemos hacer entonces, esto abre las puertas para que nosotros podemos usar las moléculas quirales, por ejemplo, ADN, para generar bits en un computador, ¿no? Supuesto, evidencia experimental del efecto cis, hay muchas más en muchos regímenes. Ya se está usando en electroquímica, en el spin Hall effect, en fotoluminiscencia, por supuesto en fotoemisión, y a pesar de que ya se está usando, todavía no sabemos de dónde exactamente, cómo está conectada la polarización a nivel microscópico con la estructura quiral de la molécula. Eso es un tópico completamente abierto
de generar una teoría que sea lo más general posible, que conecte la quiralidad de la molécula con la interacción spin-órbita y la respuesta de spin que se están observando a estas estructuras. ¿Okay? Eso abre la posibilidad de que tengamos todo un conjunto de preguntas que a nivel de teoría queremos responder. Y hay unas preguntas claves que se han ido respondiendo, hay otras que todavía, para las cuales todavía no tenemos respuesta. Aquí les dejo, por ejemplo, alguna lista de las que yo considero que son más importantes alrededor del tema. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la interacción spin-órbita? Porque muchos modelos han incluido las magnitudes altas para lograr alcanzar las polarizaciones de spin que se han observado en los experimentos, pero la han metido con la mano y realmente de dónde sale esa interacción spin-órbita en moléculas orgánicas todavía no sabemos. También se ha intentado responder a la pregunta de qué papel desempeñan las coherencias espaciales y de spin en las interacciones quirales dependientes de spin. ¿Cuál es el rol del efecto de muchos cuerpos? Porque muchos de los modelos teóricos están hechos para un electrón que se mueve en una estructura, pero en procesos de transporte nosotros tenemos muchos electrones formando una corriente, hay correlaciones entre ellos, entonces todo eso puede estar influenciando el efecto cis. ¿Cuál es la polarización en régimen lineal? Y esto es algo que les comento un poquito más adelante, porque hay experimentos donde en régimen lineal es el régimen como determinado por la ley de Ohm, en el que yo tengo que el cambio en corriente versus voltaje tiene un comportamiento lineal. Entonces, en ese régimen en el cual los voltajes son muy pequeños y las corrientes también, o la respuesta también, en ese régimen se supone que no debería medirse polarización en estos sistemas por unas reglas de conservación y por simetrías. Sin embargo, los experimentos muestran también polarización de spin en ese régimen, tampoco se entiende. Y por supuesto, ¿cuál es la relación de este efecto con otros efectos externos como la actividad óptica, que es un efecto que también está asociado completamente a las moléculas quirales, y con la resonancia magnética nuclear, que también es un efecto de spin, en el que podría haber un efecto de spin? Entonces, estamos intentando resolver todas estas preguntas y para hoy simplemente les quiero mostrar algunas de las contribuciones que desde mi grupo hemos tenido para intentar, como les digo, encontrar esa teoría definitiva del efecto cis que pueda ser usada para los efectos prácticos que queremos. Entonces, los modelos teóricos han estado principalmente orientados a estudiar mecanismos de transporte de las moléculas, a analizar cómo es la influencia de las rupturas de simetría en los sistemas y cuál es la conexión del efecto cis con campos externos. Por ejemplo, si tenemos una molécula y la iluminamos, cómo eso afecta al efecto cis, cuál es la conexión. Entonces, yo, en mi caso, me encargo de diseñar o modelar analíticamente estos sistemas, principalmente para encontrar cuáles son los hamiltonianos escritos en términos de parámetros estructurales de las moléculas y con eso ver cuáles son las conexiones que existen entre la estructura y la actividad de spin que se observa en los experimentos. Por ejemplo, hicimos un modelo analítico tie bonding de enlaces fuertes en el cual suponemos que tenemos unas hélices y como el ADN, y colocamos unos átomos en donde van las bases del ADN y en función de eso, usando solapamiento orbital, analíticamente podemos encontrar cómo es el solapamiento orbital entre dos sitios que permiten que haya unos caminos bien determinados por los cuales los electrones pueden moverse a través de la estructura. Eh, entonces tenemos energía cinética más esa interacción orbital o ese acople orbital que nos permite obtener unos hamiltonianos para explicar
o para obtener estas expresiones específicas de cuáles son las magnitudes de los términos en el hamiltoniano. En este caso encontramos, para que tengan una idea de los resultados que tenemos, encontramos las primeras expresiones analíticas que permiten escribir la interacción spin-órbita de estas estructuras moleculares en términos de parámetros característicos de una estructura quiral, por ejemplo, el radio y el pitch, que es esta distancia que está aquí, por ejemplo, en el ADN. Y eso nos permitió ver cómo se podría modular la interacción spin-órbita con las estructuras de la misma forma que se modulaban los experimentos con el AFM en el que comprimíamos las hélices. También encontramos cuáles eran las magnitudes, el orden de magnitud aproximado que deberían de tener estas estructuras. Y entre los resultados, que es uno de los resultados bien importantes de este primer trabajo, fue que una vez que nosotros resolvemos nuestros hamiltonianos y encontramos las funciones de onda, igual que lo hacíamos en los cursos de mecánica cuántica, nos damos cuenta de que hay una solución que incluye 4 funciones de ondas, ¿okay? 4 posibles estados en los cuales puede estar el electrón, y que esos estados pueden ser privilegiados unos sobre otros en el transporte si rompemos simetría de reversión temporal. Es decir, tiene que haber algo que genere una disrupción en el sistema que permita que un spin que se propaga en una dirección sea privilegiado sobre el otro spin que se propaga en la misma dirección. Entonces, aquí fuimos los primeros como indicar, hay que tener una ruptura de simetría de reversión temporal. También obtuvimos cualitativamente el mismo comportamiento de la magnitud de la interacción spin-órbita bajo deformaciones mecánicas que en los experimentos, todo cualitativamente porque los modelos que nosotros hacemos son modelos minimales, es decir, son muy específicos, muy simples, porque queremos encontrar a nivel microscópico esas conexiones. Pero también tenemos que, si por ejemplo comprimimos la estructura, entonces comprimir la estructura implica que crece la interacción spin-órbita, y si crece la interacción spin-órbita, crece la polarización. Y eso coincide con los resultados experimentales. También hemos hecho modelos en el otro régimen de transporte, en el que tenemos 2 contactos, colocamos una molécula y generamos una corriente, y podemos encontrar cómo son las corrientes y las transmisiones usando funciones de Green para encontrar cuál es la polarización. En este tipo de experimentos siempre hay como un problema, porque casi todos los experimentos que se hacen vía esta metodología, toda la teoría, disculpe, que se hace vía esta metodología, se obtiene una polarización de spin distinta de 0 como en los experimentos, pero es muy pequeñita. Entonces este es un tema abierto. No hay, parece que hay algo que no se sabe qué se está haciendo mal, qué hace falta, qué está perdido, cuál es ese ingrediente que hay que meter en los modelos teóricos para lograr esas magnitudes. Y para darles otra idea, también nos hemos movido a entender o a estudiar por qué se observa la polarización de spin en el régimen lineal, en donde la corriente y el voltaje tienen un comportamiento lineal. Resulta que hay algo que se conoce como las relaciones de Onsager, que impiden, eso es una demostración matemática también, ¿no? Impide que nosotros tengamos polarización de spin, al menos que rompamos lo que se llama la degeneración de pares de Kramer en el sistema. Sí, que era lo que yo les comentaba del primer resultado. Cuando nosotros resolvemos uno de estos problemas a nivel teórico, tenemos 4 funciones de ondas, 2 de ellas siempre están pegadas, eso es lo que se conoce como el par de Kramer, están degeneradas, y las otras 2 también. Si metemos spin órbitas, estos 2 pares tienen diferente energía, pero yo debo de encontrar la manera de romper este par para observar polarización de spin. Eso no, en los experimentos se observa polarización de spin. A nivel de teoría parece que hace falta agregar algo más. Y nosotros proponemos también, o hicimos una propuesta para agregar lo que se conoce como decoherencia o romper la simetría de reversión temporal, que implica meter que hay algo en el sistema que está relacionado con que todos los experimentos se llevan a temperatura ambiente, y que implican que hay una conexión directa entre la molécula con el entorno que lo rodea. Estos son sistemas abiertos,
y que eso es lo que está generando realmente el efecto en combinación con la tiralidad. Entonces, eso permitió que desarrolláramos un modelo en el que identificamos cuáles son los ingredientes mínimos para que se observe el efecto cis. Debe haber quiralidad, debe haber un acople spin-órbita pequeño, pero debe estar allí, y debe haber de coherencia en el sistema. Y esto nos permitió encontrar o reproducir resultados de alta polarización sin necesidad de meter absolutamente más nada en los modelos. Entonces, seguimos desarrollando modelos teóricos. El impacto de tener una teoría del efecto cis podría ser, por supuesto, desarrollar toda una nueva tecnología a nivel cuántico basado en moléculas orgánicas. Ya hay dispositivos que están funcionando con moléculas orgánicas, pero normalmente las moléculas orgánicas en estos dispositivos suelen ser usadas para almacenar información, pero no para modificar o polarizar corrientes. Entonces ya se están testeando estas nuevas potencialidades de estas moléculas con vías a tener en un futuro una computación óptica cuántica basada en moléculas orgánicas. Eh, Hay muchos progresos, pero como les comentaba al inicio, todavía hay muchas preguntas por responder. Nosotros, mi grupo, estamos abiertos a colaborar si alguno está interesado, a compartirles también documentación si quieren conocer un poco más del efecto, qué significa y cuáles serían las potencialidades. Y bueno, tienen algunas de las otras preguntas claves que están abiertas a discusión. Y creo que estamos a tiempo, así que muchas gracias. Hola a todos, continuamos las charlas de esta tarde. Hoy nos va a hablar Cintia Coto Parraguirre, de México, de la Universidad Autónoma de Puebla, y nos va a hablar sobre geometría de Cartán y gravedad. Adelante, Cintia. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que hayan aceptado la ponencia y la verdad es que estoy muy feliz y disfrutando bastante de este evento. He aprendido bastantes cosas y bueno, me doy cuenta de que a pesar de que es como una sola área esto de física teórica, todavía hay muchas cosas que se me escapan de las manos, ¿no? Está padre darse cuenta de eso. Bueno, voy a comenzar. Si voy un poco rápido, disculpen, por favor, escriben en el chat, estás hablando muy rápido o algo así, deténganme, porque cuando me pongo nerviosa empiezo a hablar muy rápido. Y otra cosa es que siento que la charla va a ir un poco rápida porque mi idea es que si había estudiantes de licenciatura o bueno, que no están graduadas todavía o en un posgrado, fuera un poco digerible la charla y pues como que puse algunos principios de geometría diferencial y algunas definiciones de teoría de grupos. Bueno, ahora sí voy a empezar. Mm, la charla la distribuí de la siguiente manera. Una introducción. Les voy a platicar cuáles son los objetivos generales en lo que estoy haciendo en esta investigación, los objetivos específicos, qué es lo que básicamente se va a hacer o qué es lo que se está haciendo, porque yo estoy analizando un paper o bueno, una acción que ya ha sido propuesta anteriormente, hace como unos 30, 40 años, y qué es lo distinto que vamos a hacer, bueno, mis asesores y yo, ¿no? Entonces, bueno, armé como un Jamboard con unos conceptos súper básicos de geometría diferencial. Discúlpenme para las investigadoras e investigadores que estén por ahí, porque la idea es que sea muy platicadito, entonces me voy a saltar la parte rigurosa y lo formal de las matemáticas. Ok, bueno, entonces, eh, aquí está. La idea general de qué es lo que estudia la geometría diferencial y por qué lo ocupamos como físicos, es que nosotros podemos tomar, bueno, la geometría estudia como las variedades, ¿no? Pero pues, ¿qué es una variedad y por qué nos sirve a los físicos? Nosotros tomamos a estos objetos matemáticos, que son las variedades, para describir, hacer una descripción del espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente la matemática que se ocupa para relatividad general es de geometría diferencial. Entonces, vamos a pensar de manera muy general que tenemos un conjunto.
un conjunto así, tal cual, y le voy a poner M a este conjunto, ¿no? Pero este conjunto es tan, pero tan general que no podemos hacer como cosas de físicos en este conjunto todavía, ¿no? O sea, no podemos medir distancias, no podemos comparar puntos con puntos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que este conjunto, al que en algún momento vamos a llamar variedad, realmente sea considerado una variedad y nosotros lo podamos ocupar para hacer esta descripción del espacio-tiempo? Bueno, eh, insisto, de manera muy, muy rápida, eh, vamos a ver otra vez aquí, este va a ser nuestro conjunto, M, la variedad. Y el chiste es que si yo no puedo medir cosas aquí adentro de este conjunto, entonces lo que yo hago es decir, bueno, vamos a mapear a algún lugar donde yo sí tenga definidos estos conceptos de medir, ¿no? De distancia. Entonces nos vamos otra vez a un lugar muy general, a Rn. Y dentro de mi variedad, yo quiero decir, bueno, ¿dónde está mi punto? ¿Cómo lo describo? Este punto lo voy a tomar de un conjunto que va a ser un subconjunto dentro de este conjunto M, al que yo voy a nombrar M, ¿vale? Y posteriormente, lo que necesitamos para hacer la proyección es tener una función que sea biyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, el que sea biyectiva nos da esta maravillosa oportunidad de que aparte sea invertible, ¿no? ¿Por qué nos interesa esto? Porque una vez que, o sea, lo importante es que yo pueda ir de este conjunto general, M, a mis números, a mi Rn, ¿vale? Y que yo también sea capaz de regresar de Rn a este conjunto M. Bueno, entonces, espero que, como que si hay preguntas, por favor, deténgame en cualquier momento. Siento que es más como fructífero si puedo como aclarar en el momento y no se van extendiendo estas dudas hasta el final. Ok, entonces, bueno, si ya tengo la manera de mapear puntos de este conjunto que es muy general a Rn, ¿qué es lo que va a determinar que este conjunto M se convierta en una variedad? Lo importante aquí, y voy a hacer por aquí otro dibujito, es que este conjunto M lo podemos describir a través de otros conjuntos, ¿vale? Aquí me sale un poco chueco el dibujo. Y estos otros subconjuntos van a tener, ¿no? Por ejemplo, B, W y pues los nombres que ustedes quieran. Y yo tengo que ser capaz, más bien, sí, debo ser capaz, igual que con este punto que está aquí en grisecito, encontrar otra función que de igual manera me pase como ARN, ¿no? Entonces, esto es importante porque a partir de esta idea ya podemos hacer la comparación o medir la distancia entre puntos, ¿no? Porque aquí ahora yo voy a tener este punto, y si este era P, este era el primer punto. No me importa tanto el nombre. Y este caminito o esta trayectoria de ida y de regreso va a ser definida ahora por, no sé, sí, y de manera sí sea invertible, ¿no? Bueno, vamos a pasar como a lo que es un poquito más importante en este momento para entender la charla. Ok, entonces, otra vez, retomando rápidamente, para que esto sea considerado, o bueno, podamos considerarlo como una variedad, tenemos que encontrar funciones que sean capaces de ir de este conjunto muy general a Rn y luego de regresar. Y no solo eso, este conjunto al que caen aquí en Rn es abierto. ¿Sí? Es abierto. ¿Y qué otra cosa? Estas curvas, bueno, estas trayectorias que se van a definir, bueno, así como que mapean, son curvas suaves o continuas, si lo quieren ver así, y eso hace que estos sean trayectorias diferenciables, ¿no? Entonces eso es muy importante. Gracias a esta función aquí que nos hace ir y regresar, obtenemos
esta propiedad tan importante que es que sean diferenciables, ¿sí? Bueno, ahora vamos a esta parte donde ahora sí ya yo puedo decir que este conjunto M, que era muy general, una vez que cumple con las propiedades que mencioné anteriormente, ahora quiero, o sea, quiero seguir comparando puntos aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, y aquí los que están. Es muy importante que se den cuenta, o que bueno, que noten que la variedad nos da este beneficio, esta oportunidad de ocuparla para describir espacios-tiempos, porque una variedad no necesariamente es un plano, ¿no? O sea, con un plano pues es muy fácil medir distancias. Aquí el chiste de que empecemos a ocupar variedades es que pues, la idea es que consideremos el espacio-tiempo curvo, ¿no? Entonces, acuérdense que, si no lo saben, una variedad puede ser una esfera, una variedad puede ser un espacio de Sitter, un espacio de Sitter y todas estas cosas, ¿no? Pero otra cosa muy importante antes de saltar como a que todo esto puede ser variedad, repito, como nuestro conjunto M no necesariamente es así como todo recto. Si nosotros queremos, bueno, si nosotros colocamos un vector o queremos como comparar puntos entre de los puntos que se encuentran en este conjunto, lo que hacemos es que en cada punto se coloca, bueno, existe un espacio tangente, ¿vale? Que podemos describir o visualizar gráficamente en nuestra cabecita como que este punto tiene un espacio tangente, este otro punto tiene un espacio tangente, y así, ¿no? Es una manera gráfica de verlo. Otra manera gráfica de visualizarlo es la siguiente, ¿no? Que por cada punto que yo tengo en mi variedad, existe un vector tangente a esta variedad, y este vector tangente, en cada vector tangente existe un espacio tangente, ¿vale? Entonces, a mí me interesa más esta visualización gráfica o entender esta descripción gráfica, porque a estos palitos o como tiritas que coloqué ahora encima de mi variedad les vamos a llamar haces tangentes a la variedad. Y sobre en cada uno de estos haces están contenidos todos los puntos que son tangentes a mi variedad, ¿vale? Ok, entonces, excelente. Insisto, era como un repaso súper chiquitito y rápido de qué es geometría diferencial. Y regresamos a la presentación. ¿Por qué me interesa estos tipos de haces tangentes y por qué quiero como entender más esta parte de comparar los puntos o los vectores que son tangentes a la variedad? Bueno, em, bueno, este era otro dibujito que tenía yo en la presentación. Otra cosa muy importante es que nosotros podemos hacer comparación de vectores tangentes en la variedad de esta manera, pero dense cuenta que la manera en la que hacemos la comparación de entre estos puntos difiere mucho de si tuviéramos un espacio plano. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la diferencia entre dos puntos que son tangentes a una esfera, no va a aparecer como una línea recta, ¿no? O sea, el transporte entre estos dos puntos, o bueno, la línea que se crea, no va a ser recta. Entonces, aquí definimos algo que se llama transporte paralelo, y el transporte paralelo lo que hace es como decir, bueno, yo me voy a mover como paralelamente para comparar estos puntos, pero en realidad como ya es una variedad y describe un espacio-tiempo, bueno, o sea que es curvo, no se va a ver totalmente curva nuestra línea. Y entonces de aquí sale un concepto que es todavía más interesante, al cual le vamos a llamar conexión. La conexión va a ser este cambio en la dirección de estos vectores que va como recorriendo
una vez que quiero comparar este punto con este otro punto en este haz tangente, y la variedad, la conexión, perdón, es la que va a describir como este cambio, pero que al final conecte, o sea, con estos puntos, ¿sí? Si tienen alguna duda en cuanto a cómo lo expliqué, por favor, escriban. Ok, entonces, bueno, ahora sí vamos a dar como un salto todavía más grande a lo que nos interesa a nosotros de las variedades es que nosotros les podemos pegar a la variedad otra variedad encima, ¿no? Y de hecho aquí está como en mi dibujito que a cada punto tangente a la variedad yo le puedo pegar. Si le podía pegar un espacio tangente, pues también le puedo pegar otra variedad, ¿no? O sea, le puedo pegar una esfera, le puedo pegar un toro, un toroide, y el chiste del trabajo que estamos analizando es que le vamos a pegar otra variedad con forma anti de Sitter, ¿vale? Este es como el dibujito de cómo supuestamente se vería una variedad anti de Sitter. Y el chiste también es como ver cómo se comporta este transporte, la conexión entre, si yo quiero comparar como de punto a punto y entonces cómo se vería, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros estamos en relatividad general, la conexión usual o con la que empezamos a aprender relatividad general son nuestras dichosas gamas, ¿no? O sea, lo que es análogo a los símbolos de Christoffel, ¿no? Pero conforme vamos estudiando otro tipo de teorías, podemos darnos cuenta que pues no es la única y que nosotros, de hecho, podemos encontrar, que es lo ideal, otro tipo de conexión para enriquecer más estas otras teorías, ¿no? Vale. Entonces, otra vez voy a dar como algo súper sencillo de qué es un grupo. Eh, Básicamente lo que tiene que cumplir un grupo es que, de nuevo, tenemos un conjunto muy general que es no vacío y en él vamos a definir una operación, esta operación estrellita, a la que realmente es como el producto, ¿no? Y entonces para que se cumpla que es un grupo, lo primero que debe de cumplir es que cumpla la cerradura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo A y B, o bueno, dos elementos cualesquiera en este grupo que voy a nombrar G, eh, el producto entre A y B, A, B o B, A, debe de estar contenido en G, ¿no? Otra cosa, también tiene que cumplir la asociatividad, que sabemos que funciona de esta manera. Si yo tengo tres elementos en este grupo, si yo tengo A por B por en paréntesis B por C, es lo mismo que tener paréntesis A por B por C, ¿no? Insisto, asociatividad. Otra cosa es que tenemos este elemento especial al que primero denotamos con E, y si tenemos, que está dentro del grupo, ¿eh? Si tenemos A por E o E por A va a ser igual a, ¿sí? Para todo A en este grupo G. Y esto tal cual es la existencia de un elemento de unicidad. Y por último, para todo A en el grupo, va a existir un elemento B, nombrémoslo B, tal que A por B o B por A va a ser igual a E, ¿no? Que ya habíamos definido que es tal cual con la unidad. Este elemento de B se va a escribir como A a la menos y se llama el inverso de A en G, ¿no? Esto es para un grupo muy general. Sí, para considerar grupos abelianos, consideramos que también conmuten. Si no conmutan los elementos, o sea, si no hay conmutación del producto, es un grupo no abeliano, ¿vale? Realmente ahorita eso como que no es tan necesario dentro de nuestra investigación, pero pues es importante notarlo por si yo creo que estamos muy relacionados por lo menos en esta área para tengamos que entender que es un grupo abeliano y no abeliano. Ok, entonces, vale. Ahora sí voy con lo que estamos haciendo. Como les comentaba, hace creo que ya casi 50 años, McDowell y Mansouri lo que hacen es proponer una acción para relatividad general usando una conexión para el grupo de Sitter, ¿no? Lo que les mencionaba justo aquí. Nosotros queremos, o sea, lo que hacen McDowell y Mansouri es proponer una acción distinta y
y quieren encontrar una acción diferente de las usuales, ¿no? Esta teoría es conocida como gravedad de McDowell-Mansuri y fue uno de los primeros intentos en construir una teoría de norma de gravitación. Ok, los objetivos generales de esta investigación en mi posgrado es principalmente estudiar y entender y replicar los cálculos que describen la gravedad hecha por McDowell y Mansuri, y además estudiar la geometría de Cartan. Es importante esto de la geometría de Cartan y ahorita voy a explicar por qué, pero son los dos pasos fundamentales en esta investigación. Como objetivos específicos es, insisto, de lo más importante de la gravedad descrita por McDowell y Mansuri es entender la geometría que describe a esta gravedad y la geometría de Cartan. Y entender la correspondencia entre geometría y rompimiento de simetrías. Vale, entonces, ¿qué es lo que en general hace esta nueva acción propuesta por McDowell y Mansuri, que insisto, no es tan nueva, ya tiene casi 50 años? Pero, ¿qué es lo que hace y qué es lo que después nosotros pretendemos hacer? Ok, antes de saltar como ese paso, ustedes dirán, bueno, ¿por qué hablaste de variedades de geometría diferencial y aparte de grupos, ¿no? Si ya sabemos que con geometría diferencial es como suficiente para describir relatividad general. Bueno, lo que ya se hace más profundamente cuando empiezas a estudiar alternativas o cómo modificar gravedad y todo esto, sí necesitas grupos porque existe esta maravillosa relación entre variedad y grupos. Tú puedes considerar a un grupo como una variedad y a una variedad como un grupo dependiendo de ciertas condiciones, ¿no? Pero no voy a ahondar ahorita mucho en eso. El chiste es ese, que si cuando a mí me conviene, yo veo a mi espacio-tiempo como variedad y cuando me es más fácil ocupar propiedades de grupos, pues digo, bueno, yo también puedo ver a mi espacio-tiempo como este grupo, ¿no? Y el grupo que en general que nos interesa es el grupo del Lie por el álgebra que está contenida dentro de este grupo, ¿no? Ok, entonces, bueno, les repito. Lo que hacen McDowell y Mansuri es encontrar una manera que sale naturalmente, espontáneamente, de cómo romper simetrías. Y entonces el rompimiento de simetría va a relacionar los campos de norma con la geometría del espacio-tiempo. En el caso del rompimiento de simetría que utiliza McDowell y Mansuri, la conexión juega el rol geométrico que va a relacionar la geometría del espacio-tiempo con la geometría del espacio de Mansuri. Esto suena un poco como trabalenguas, ¿no? Pero el chiste de todo esto, aquí, por ejemplo, lo esencial es que podamos entender muy bien cómo se describe esta conexión resultante de la acción planteada por McDowell y Mansuri, y hay que relacionarla. Aquí es donde se ocupa esto de la geometría de Cartan. ¿Por qué? Porque geometría de Cartan nos ayuda a entender mejor cómo está descrita la geometría del espacio de Sitter y también anti de Sitter. Pero lo que hace McDowell y Mansuri solamente es para de Sitter. Ok, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros, no? Insisto, aparte de entender y replicar en los cálculos realizados por McDowell y Mansuri, la geometría de Cartan es la que nos va a ayudar a entender esta relación entre la geometría encontrada, bueno, descrita por la conexión en la gravedad de McDowell y Mansuri, y después hacer esta conexión con la geometría de Cartan. ¿Vale? Entonces, la geometría de Cartan es una descripción que consiste en el grupo SO14, que bueno, nosotros sabemos que es de dimensión 5, y o sea, es el que ya está construido por McDowell y Mansuri. Y aparte de que nosotros vamos a replicar estos cálculos, lo que queremos hacer es bajar la dimensión.
no solamente a 4, sino a 3. Nosotros sabemos que para 3, o sea, básicamente es para una variedad topológica y que pues no nos va a dar como mucha información física, pero queremos como ver qué otro camino podríamos encontrar si partimos de variedades topológicas. Y bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo en mi investigación de mi tesis de maestría. Eh, Realmente es como eso, insisto, era como una plática muy general, porque siento que hay muchas cosas de fondo que no quise como adentrarme, pero vaya, eso es todo. Aquí dejo la bibliografía, puedo compartir mis slides sin ningún problema. Y bueno, muchas gracias por su Carlos, atención. hoy nos va a hablar Micaela Carrasco de Ecuador sobre escalarización espontánea de agujeros negros en el contexto de Einstein Power Maxwell. Adelante, Micaela. Bueno, muchas gracias a todos. Es realmente un honor estar aquí. Estoy muy feliz. Bueno, el día de hoy les quería comentar un poquito sobre este tema que fue mi tema de titulación para mi programa de maestría de la Universidad San Francisco de Quito. Entonces, bueno, quería compartirles con ustedes a ver qué tal les parece. ¿Ok? Bueno, primero vamos, a ver, perdón, ahí. Primero vamos a comenzar hablando, obviamente, sobre la escalarización espontánea. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos esto de escalarización. Veremos los preliminares matemáticos y digamos que unos dos ejemplos que son los más relevantes. Después de esto nos saltaremos a hablar sobre electrodinámica no lineal. Hablamos muy poquito brevemente sobre esto porque, bueno, el sistema Einstein-Power-Maxwell va a ser un modelo que nosotros estamos proponiendo que se considera una subclase de la electrodinámica no lineal. ¿Ok? Bueno, de ahí pues introducimos el modelo plenamente, Einstein-Power-Maxwell, y después me gustaría hablarles sobre los resultados que tuvo nuestro modelo y algunas conclusiones. Ok. Bueno, ok. Cuando nosotros hablamos sobre agujeros negros, nosotros pensamos en un objeto astrofísico extremadamente compacto y masivo, un objeto que tiene mucho material orbitando a su alrededor y un objeto que empieza a consumir todo, que incluso consume hasta la luz, ni la luz puede escapar de él. Ok, pero ahora, ¿qué tal si nosotros pensamos en un tipo de materia un tanto diferente? Un campo escalar. Si nosotros planteamos un acoplamiento entre el agujero negro y un campo escalar, resulta que la escalarización espontánea puede surgir. ¿Ok? Entonces, la escalarización espontánea. Este viene a ser un mecanismo mediante el cual un agujero negro adquiere pelo escalar, es decir, un campo escalar está acoplado. Esta idea surge, pues, puesto que la relatividad general presenta ciertos problemas, ¿no es cierto? Son problemas que aún están abiertos. Por un lado, tenemos el fallo en la unificación con la mecánica cuántica, aún no podemos resolverlo. Y por otro lado, que no podía explicar la expansión acelerada del universo. Entonces, de este modo es que se plantea que la relatividad general necesita ser extendida o modificada. Muchos autores han planteado que la acción de Einstein-Hilbert necesita ser suplementada con términos no lineales, que están acá. Un término no lineal que esté no mínimamente acoplado con un campo escalar mediante una función de acoplamiento f. Muy bien. A ver, creo que puedo poner un puntero láser. Ya, ok. Entonces, nosotros aquí podemos plantear diferentes tipos de acoplamientos que bajo ciertos parámetros pueden inducir la escalarización espontánea. En estos acoplamientos nosotros podemos tener, sobre todo hay dos que destacan. El primero es cuando nosotros involucramos términos de alta curvatura, como por ejemplo el término del Gauss-Bonnet, y en el otro tenemos también fuentes materiales, que podríamos considerar el invariante de Maxwell. Ya vamos a ver un poquito más a detalle en un momentito. Ok, entonces veamos ahora los preliminares matemáticos. Si nosotros consideramos un acoplamiento no mínimo, como veníamos diciendo, con un campo escalar no masivo, la acción se escribe de esta forma, tal cual la diapositiva anterior. Si nosotros hacemos variaciones de esta acción, la dinámica del campo obedece esta expresión de aquí. Entonces, la solución de relatividad general viene a ser cuando nosotros tomamos el campo igual a cero. Y esta ecuación se satisface trivialmente siempre y cuando esta primera derivada sea cero. Ahora,
La escalarización espontánea surge cuando la solución sin campos escalares, esta solución trivial, es inestable bajo una perturbación de este tipo. ¿Ok? Entonces, de este modo, la dinámica obedece ahora a esta expresión de acá, en donde μf se considera como una masa efectiva que adquiere el campo escalar, que está escrita de esta forma. Si nosotros consideramos a esta masa efectiva como negativa, vamos a decir que el sistema tiene una inestabilidad taquiónica y diremos que esta inestabilidad taquiónica es la que nos lleva a nuestro sistema fuera de la solución trivial de relatividad general y es la que promueve justamente la escalarización espontánea. Muy bien. Como habíamos dicho, teníamos diferentes tipos de acoplamientos no mínimos, de los cuales destacan dos. El primero es cuando consideramos términos de alta curvatura, yo me refiero al término del Gauss-Bonnet. En este research, en esta investigación de aquí, se planteó esta acción, por ejemplo, en donde aquí tenemos los términos no lineales. Vamos a considerar al Gauss-Bonnet de esta forma, el Ricci cuadrado, Ricci al cuadrado, Kretschmann. Y en este research se estudia la escalarización para un agujero negro tipo Schwarzschild. Entonces, este Gauss-Bonnet viene a ser de esta forma y va a ser siempre positivo. Si nosotros tomamos una función de acoplamiento como esta de aquí, vamos a notar que su segunda derivada es negativa. Y esto va a tener como consecuencia que cuando hacemos la perturbación, esta masa efectiva va a ser negativa. Entonces promovemos pues la escalarización espontánea. Ok, en esta investigación se hacen varios resultados. Uno de los más principales es el comportamiento del campo. Aquí tenemos el comportamiento del campo versus el radio. Entonces notemos que el campo siempre tiende a cero cuando vamos al infinito, es siempre positivo, por lo cual estamos diciendo que probablemente el sistema sea estable bajo perturbaciones. ¿Ok? También se estudió la entropía, muy brevemente. Entonces veamos, por ejemplo, aquí en este gráfico, tenemos aquí en este eje la entropía y vemos que esta línea punteada en rojo tiene siempre más entropía en estos rangos de acá. Entonces, la línea punteada en rojo resulta que es la solución de agujero negro escalarizado y la que está continua negra es la solución de relatividad general. Entonces, podemos decir mediante este gráfico que los agujeros negros escalarizados son como termodinámicamente preferidos antes que los de relatividad general. ¿Ok? Entonces, el segundo acoplamiento que estudiamos es uno en donde se involucra una fuente material. En este caso es el invariante de Maxwell, invariante de Maxwell. Ok, entonces la acción nosotros la podemos escribir de esta forma de aquí, en donde F mu nu, bueno, viene a ser justamente el tensor de Maxwell, y aquí vamos a considerar una conexión netamente eléctrica del potencial. ¿Ok? El elemento de línea que se planteó en esta investigación se escribe de esta manera de aquí. Y usando este elemento de línea, notamos que nuestro tensor de Maxwell va a adquirir un signo negativo. Entonces, para que nuestra masa efectiva sea negativa, vamos a requerir que esta segunda derivada de la función de acoplamiento sea positiva. Y la función que cumple con este requisito, pues, es una función exponencial. Ellos lo tomaron como esta función exponencial. ¿Ok? Los principales resultados, bueno, tenemos aquí en este diagrama de acá. Fijémonos únicamente en este momento en la línea en rojo. La línea en rojo corresponde justamente al comportamiento del campo escalar. Y es igual que el caso anterior, es siempre positivo, tiende a cero, no tiene ninguna región negativa y es decreciente. También se estudió la entropía, solo que aquí, bueno, este eje de aquí digamos que es algo proporcional a la entropía. Entonces, si nos paramos, por ejemplo, en este punto 1, vamos a notar la línea en rojo siempre tiene mayor entropía que la solución de relatividad general, la solución que no tiene campos escalares. Nuevamente, es termodinámicamente más favorable. Por eso digamos que tenemos una motivación para seguir creando modelos de soluciones escalarizadas de agujeros negros, que van un poquito más allá de la relatividad general. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos entrar al campo de la electrodinámica no lineal. La electrodinámica no lineal surgió por Born y Infeld en 1934, en donde su principal motivación era solucionar el problema de la divergencia de la autoenergía de una carga puntual. Bueno, también ellos querían unificar, ¿no?, la electrodinámica con la mecánica cuántica, entonces querían ellos plantear un antecedente que permitiera explorar un poco más esta área. Entonces, ¿cuál fue la idea principal?
La idea principal fue tras analizar cómo fueron las correcciones relativistas a la energía cinética clásica. Cuando nosotros hacemos la corrección relativista, incluimos el factor de Lorentz, que incluye este límite en la velocidad, que viene a ser la velocidad de la luz, es como el límite superior de la velocidad. Entonces, siguiendo esta idea, es que se propone un nuevo lagrangiano, que resulta que deberíamos reemplazar el antiguo lagrangiano por este lagrangiano de aquí, en donde este lagrangiano ya nos fija justamente un límite en el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, este modelo de aquí fue el conocido como Born-Infeld. Bueno, este modelo y en sí, electrodinámica no lineal, ha sido utilizado en muchísimos contextos, en agujeros negros regulares, en teoría de cuerdas, en materia condensada, en cosmología, en muchas áreas. Y también la electrodinámica ha sido extendida, no solamente a este lagrangiano, sino que se pueden escribir de diferentes formas funcionales. Una de esas formas es justamente la conocida como Power Maxwell, en donde el lagrangiano es proporcional al invariante de Maxwell elevado a una potencia n. En nuestro contexto, esta potencia va a ser confinada a este rango y va a tener un denominador impar. ¿Ok? Es importante también mencionar que en el contexto de la escalarización espontánea únicamente existe una investigación hasta la fecha que utiliza el acoplamiento no mínimo con este término de Born-Infeld. Es por eso que nosotros queríamos darle un poquito más de atención a esto y proponer algo extra usando el Power Maxwell. Entonces, eso es justamente nuestra propuesta. La acción la ponemos así, en donde la fuente electromagnética I viene a ser el Power Maxwell, ¿ok? Entonces, aquí otra vez vamos a considerar una conexión eléctrica para el potencial. El elemento de línea es este de aquí. Aquí notemos esta función n es la que contiene la función masa. Y aquí también tenemos una contribución de esta función delta, o sea, nuestra métrica no es simétrica, ¿no? Tenemos esta contribución extra. Bien, pero ahora es la pregunta del millón. ¿Cuál es la potencia que deberíamos considerar para nuestro caso? ¿Cuál es nuestra n? ¿Ok? Para nosotros fijar bien cuál es nuestra n, nosotros hicimos un análisis de la solución que no tiene campos escalares, la solución clásica de relatividad general. La solución, el elemento de línea puede ser escrito de esta manera. Esto fue ya investigado en dos investigaciones, en dos researches. Ok, entonces aquí nosotros, nuestra B viene a ser dada por esta expresión. Esta beta de aquí que aparece en el exponente tiene esta expresión de acá y aquí notemos que tiene una relación súper interesante con la potencia de Maxwell. Ok, entonces inicialmente nosotros podríamos fijar beta como cualquier número. Puede ser arbitrario, pero resulta que lo más sencillo, digamos, es tomar beta como un número natural. Tomando un beta como un número natural, todos los 10 primeros valores de beta y n aparecen en esta tablita de aquí. Si nosotros nos restringimos a -1 a la n que pertenezca a los reales, solo tenemos 3 posibilidades de esta tablita. El primero es donde n es 1, sin embargo, con n1 recuperamos la solución de Reisner-Nordström. Es justamente el segundo modelo del que hablamos al inicio, cuando usamos el invariante de Maxwell. Ahí nosotros utilizamos la escalarización para Reisner-Nordström y esto ya fue analizado. El segundo caso nos dice que n es igual a 2/3, pero en este caso la función masa es decreciente y eso tampoco nos funciona bien. Entonces solo el siguiente caso va a ser n3/5 y ese justamente está bajo nuestros requerimientos. Entonces ese exponente va a ser el que nosotros usaremos. Muy bien, entonces con esta n resulta que nuestra fuente electromagnética se la puede escribir de este modo, en donde va a tomar un signo negativo, porque nuestra n es 3/5. Con este signo negativo, nosotros podemos definir ciertos requerimientos sobre el sistema y ciertas condiciones, ciertas imposiciones que nosotros podemos darle. Por un lado tenemos, bueno, la inestabilidad taquiónica. Obviamente sin inestabilidad no tenemos escalarización. Esta inestabilidad nos dice que la función de acoplamiento debe ser positiva. El segundo requerimiento, bueno, la segunda condición viene a ser las identidades tipo Bekenstein. Estas identidades se derivan a través de la ecuación del campo escalar. Si nosotros multiplicamos por ciertos términos e integramos, nos va a dar que estas dos términos de aquí deben ser positivas. Luego tenemos la identidad virial. Esta identidad virial surge a través de pensar en nuestra acción, que la podemos reescribir en términos de una acción efectiva.
vamos a hacer unas derivaciones y vamos a encontrar un término, bueno, una expresión que se conoce como identidad virial. Esa identidad virial nos sirve para establecer no-go theorems y también para medir la precisión numérica de nuestras soluciones. En este caso nos dice que la carga debe ser siempre distinta de cero para tener solución. Y bueno, la última es que nosotros queríamos recuperar el weak field limit en el infinito, entonces pusimos nuestra solución asintóticamente plana. Eso significa que el campo debe tender a cero, nuestra función delta debe tender a cero y la función de acoplamiento a 1. Ok, entonces la función que cumple todos estos requerimientos viene a ser la función exponencial, lo más sencillo que podemos tomar. Vamos a llamar a esta alfa como la constante de acoplamiento y debe ser negativa. Muy bien. Ahora que ya fijamos todo, el mayor desafío es ahora resolver las ecuaciones de movimiento. En este sistema son estas 4 de aquí. Resulta que estas ecuaciones no se pueden resolver de manera analítica, sino que debemos hacerlo de manera numérica. Y bueno, representa un gran desafío realmente. Aquí nosotros reconocemos que debemos resolverlas para la función masa, para nuestra función delta y para el campo escalar. Entonces, las condiciones de frontera que nosotros fijamos, bueno, en el infinito ya sabemos cuáles son. En el horizonte sabemos cómo se comporta la masa, pero las otras dos funciones no sabemos cómo se comportan. Entonces, notamos que tenemos dos incógnitas acá. Cuando nosotros resolvemos numéricamente el sistema, es usual plantear una expansión de las funciones alrededor del horizonte de eventos. Entonces lo planteamos así. Y las constantes de aquí se pueden escribir como todo lo que tenemos acá abajo. Y yo sé que estas lucen un poquito feas, no son muy complicadas, de hecho. Pero notemos lo siguiente. Solo en los que están subrayados tenemos solamente dos incógnitas de todo esto. Viene a ser el campo y la función delta en el horizonte, nuevamente. Sin embargo, tenemos que notar que nuestras ecuaciones resultan ser invariantes frente a una transformación de este tipo, en donde delta tilde es una constante. Por tanto, nosotros podemos fijar inicialmente en nuestra delta 0, nuestra delta en el horizonte como 0. Y después de resolver, nosotros simplemente hacemos un shift, solo trasladamos nuestra función a los valores correspondientes. Muy bien, entonces nosotros terminamos únicamente con una constante, que vendría a ser, con una incógnita, que vendría a ser nuestro phi sub 0. Este phi sub 0 va a ser resuelto a través del método de Schutting. Este método es un proceso iterativo que nos permite a nosotros reajustar un valor inicial según las condiciones de frontera. Entonces va a testear con diferentes valores hasta que llegue a la solución que cumple con nuestra condición. Como ya sabemos cuál es nuestra condición acá en el infinito, pues el método lo reajusta. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el método de Schutting requiere un input, que viene a ser una estimación del valor de phi sub 0. Es una estimación. Y este valor de phi sub 0 debe estar muy cercano realmente al valor real. Si es que están muy lejos el uno del otro, el método no nos va a resolver bien y nos va a devolver una solución que no está bien comportada. Entonces, claramente es un desafío. El cómo nosotros lo hicimos fue, bueno, primero reconociendo que en nuestro sistema tenemos 4 grados de libertad, 4 cosas que nosotros debemos dar a la mano. Los 3 primeros vienen a ser la carga eléctrica, la constante de acoplamiento y el radio en el horizonte, lo vamos a fijar. Y este input que requiere el método de Schutting lo vamos a variar. Entonces, de esta manera vamos a variar hasta que el método de Schutting funcione. Y cuando ya funcione, pues quiere decir que ya encontramos nuestra solución y que podemos resolver el sistema. Entonces, después de todo, pudimos resolver el sistema. Esta es la solución particular. En el lado izquierdo nosotros vemos el comportamiento de las funciones. Aquí notemos la línea en rojo corresponde al campo escalar. La línea en verde viene a ser la función delta de la métrica. Ambas, como ven, son decrecientes, tienden a ser en el infinito, solución asintóticamente plana. En nuestra función masa, la línea en negro es creciente, no tan creciente, pero es creciente y tiende a una constante. Mientras que la línea azul, bueno, nos representa una función aquí, es un tantito extraña, pero la pusimos de este modo porque tiende justamente a una constante. Entonces podíamos ver esa tendencia hacia una constante.
En este gráfico de acá, en cambio, queríamos un poquito comparar las funciones masa, que son de la función de las soluciones de agujeros negros con pelo escalar y sin pelo escalar. ¿Ok? Entonces aquí la solución en azul viene a ser la de relatividad general sin campos y la solución en negro es la escalarizada. Entonces notemos igualmente que ambas tienden a la misma constante en el infinito. Ok, muy bien. Una vez que tenemos nosotros una solución, nosotros nos planteamos un desafío extra y es el construir un diagrama conocido como diagrama de bifurcación. Este diagrama nos permite a nosotros ver en un espacio de parámetros en donde podemos y no podemos tener soluciones escalarizadas. En nuestro caso, este diagrama tiene dos límites. Tiene la línea de existencia y el critical set, y en el medio de las dos tenemos el dominio de existencia. Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas. La primera es la línea de existencia. Esta línea nos representa a nosotros los primeros puntos de la bifurcación. ¿Ok? Cuando nuestra solución escalarizada empieza a aparecer a partir de la solución sin escalarizar. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a considerar el background de nuestro agujero negro de relatividad general sin pelo escalar y vamos a plantear la perturbación de este modo. Proponemos una descomposición de la perturbación de este tipo. ¿Ok? Como nosotros estamos trabajando en simetría esférica, pues es normal descomponerlo en los armónicos esféricos y en una función radial. Si nosotros reemplazamos esta propuesta en la ecuación de campo, vamos a obtener esta ecuación diferencial de aquí para nuestra función u, la función radial. ¿Ok? Entonces, en el background nosotros tenemos estas expresiones de aquí, la solución sin campo. ¿Ok? Entonces, utilizando todas estas expresiones en la ecuación diferencial, nosotros podemos resolver para la función u. Pero ¿cómo sabemos cuál es la correcta? Porque podemos ir variando varios parámetros y debemos encontrar cuál es la solución correcta. Para nosotros ver cuál es la solución correcta, tenemos que simplemente analizar de acá. Nuestra propuesta nos dice que la función u está directamente relacionada con el campo escalar. Entonces, si el campo escalar tiende a cero en el infinito, significa que la función u también tiende a cero en el infinito. Utilizando ese comportamiento, resolvemos y vamos a encontrar una solución. Una solución que únicamente va a depender de estos parámetros en el infinito. Entonces, si nosotros empezamos a graficar variando un poquito alfa, vamos a encontrar una sucesión de puntitos, una línea. Aquí, una línea en negro viene a ser, son puntitos. Y estos puntitos, si le hacemos una interpolación, pues vamos a encontrar justamente una línea que viene a ser la línea de existencia. Ok, ahora, el dominio de existencia. El dominio de existencia nos representa para nosotros la región en donde nosotros podemos obtener soluciones escalarizadas. ¿Ok? Entonces, aquí notemos que cada solución tiene asociada una carga específica, una masa específica y una constante de acoplamiento específico. Eso significa que cada solución representa un punto dentro de este diagrama. ¿Ok? Si nosotros ahora fijamos la carga, la constante de acoplamiento y hacemos una pequeña variación en el radio, vamos a poder encontrar un segundo puntito sobre el anterior, una segunda solución. Si nosotros ahora seguimos variando este radio, planteamos una recurrencia sobre el radio, vamos a encontrar una línea vertical. Y si variamos después alfa y repetimos los procesos, pues podemos ir llenando la región del diagrama de bifurcación, justamente. Pero sin embargo es importante notar ciertas particularidades. La primera es que para cada puntito, como representa cada solución, nosotros tenemos que resolver nuevamente las ecuaciones de movimiento y también debemos dar nuevamente el input del método de Schutting. Entonces, como el método de Schutting no siempre funciona o es difícil hacerlo funcionar, lo que nosotros hicimos fue de la solución principal que obtuvimos al inicio, nosotros vamos a utilizar el output, o sea, el valor de phi sub 0 real, como el input para la siguiente solución. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a crear una especie de recurrencia en donde utilizamos el valor de la solución anterior como input de la siguiente y así sucesivamente. Ok, entonces ahora la cuestión es que este método de Schutting es muy complicado en el sentido de la carga numérica y el desafío computacional que representa.
Resulta que cuando nosotros, mientras más nos alejamos de la línea de existencia, vamos a tener que las soluciones deben estar mucho más juntas, una de otra, porque si no el método no funciona. Entonces, ¿cómo reducimos el espacio? Es reduciendo los pasos en la recurrencia que planteamos para el radio en el horizonte. Nosotros reducimos los pasos de incluso 10 a la menos 6. Entonces, fuimos haciendo y planteándole la recurrencia en ese sentido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, cuándo cortamos la recurrencia? Entonces, esa recurrencia justamente la cortamos con algo que se llama el critical set. Entonces, en el critical set es el límite superior. Este critical set se lo define bajo ciertos parámetros físicos. En este caso, el área del horizonte se aproximaba a cero, entonces como ya no tenía mucho sentido, pues se corta el ciclo y se construye el diagrama. Entonces unimos todo y se construye al fin el diagrama de bifurcación. ¿Ok? Este diagrama de bifurcación, bueno, para cada solución nosotros fuimos testeando la precisión numérica. Resultó que la precisión numérica que nos daba la identidad virial fue de 10 a la menos 6. Nosotros decimos que una solución es bien comportada cuando tiene 10 a la menos 4 o menor a eso. Entonces tenemos un buen comportamiento. También nosotros aquí en este diagrama tenemos una región de coexistencia, en donde la solución escalarizada y la clásica coexisten entre sí. En esa región nosotros estudiamos la entropía. Aquí otra vez tenemos un parámetro proporcional a la entropía. Y aquí si nosotros, por ejemplo, nos paramos en este punto 0.6, notamos que la solución en rojo, que corresponde a la escalarizada, va a tener siempre mayor entropía a la que es libre de campos escalares. Entonces, nuevamente, nuestra solución tiene este resultado que tanto queríamos, que nos dice es termodinámicamente más favorable de presentarse. ¿Ok? Entonces, bueno, como conclusión, el trabajo lo investigamos en el contexto de Einstein Power Maxwell, utilizando la electrodinámica no lineal. En Power Maxwell, este exponente n no era totalmente arbitrario, sino que debía estar confinado a estos valores de aquí, con denominador impar. Las soluciones satisfacieron todas las condiciones que pusimos y tenían mayor entropía siempre que la solución de relatividad general. Y bueno, como trabajo a futuro, dejamos el estudio para soluciones que no tengan simetría esférica y también la estabilidad de nuestro sistema bajo perturbaciones, además de la comparación con datos observacionales. Y bueno, como sugerencia, utilizar un clúster. En mi caso, yo lo hice solo con mi computadora, entonces realmente sí me tomó muchísimo tiempo la parte numérica y fue realmente un desafío, pero se logró y se llegaron a los resultados que queríamos. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Realicé todo esto con el apoyo del Grupo de Gravitación de Portugal, con Carlos Chardeiro, y bueno, en mi Universidad San Francisco de Quito. Gracias.